Es un gusto para mí muy grande presentarles al profesor Eric Goles. Él es un matemático chileno y también especialista en ciencias de la computación. Él estudió ingeniería civil en la Universidad de Chile antes de viajar a Francia, donde en la Universidad de Grenoble obtuvo 2 doctorados, y no voy a nombrar los doctorados honoris causa que tiene de varias partes. En este momento es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y es muy conocido en el mundo por todo su trabajo teórico en ciencias de la computación y en autómatas. Él recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas en Chile en el año 93. Fue el presidente de CONICYT, que es la agencia financiadora de investigación en Chile, y ha sido permanentemente asesor de ciencia y tecnología del gobierno chileno. Son innumerables los premios que ha recibido. Es un amigo muy cercano y para mí por eso es un gusto presentarlo, por toda su calidad humana, y yo sé que Ceiba no existiría si él no existiera. Entonces, por eso además es absolutamente... Hay 2 personas que fueron cruciales en que Ceiba existiera: Eric en el ámbito internacional y Paulo en el ámbito nacional. De manera que esa contingencia de la vida hace que hoy los que estamos aquí estemos acá. De manera que... Bueno, aló, sí. Muy buenos días. Para mí es un privilegio estar acá. Agradezco enormemente al Ministerio de Educación, a Ceiba, a mi amigo Roberto y a tantos amigos y colegas que tengo ya en Colombia. Yo estoy viniendo a Colombia por lo menos desde los 80, a eventos científicos en la Universidad Nacional, posteriormente en la Universidad de los Andes y en otros eventos, usualmente ligados a lo que yo hago, investigación, y también en la gestión de ciencia. Me ha tocado colaborar con Colciencias. Quisiera comenzar ahora saliendo un poquito de lo que tenía acá, solamente unas palabras, porque llegué temprano y estuve escuchando buena parte de la exposición anterior. En un momento, mi colega, el que estaba hablando, y también se preguntó, se hablaba de la reconciliación. Curiosamente, o no tan curiosamente, el caso chileno, que es bastante conocido, ¿no es cierto?, una dictadura muy salvaje que termina en los 90, se parece bastante en muchos aspectos al caso sudafricano. Evidentemente no está el color, como decía mi colega, pero podríamos pintarnos la cara y nos pareceríamos mucho en el caso chileno. Y en el ámbito de reconciliación, solo quiero traer a colación algo que está ocurriendo hoy. Reconciliación es muy difícil. Han pasado más de 30 años de lo que voy a contar. Hace 30 años en Chile hacíamos protestas, antes de los 90, para que se fuera Pinochet. Cada uno a su nivel. Los estudiantes salían con pancartas a la calle, habían cacerolazos, es decir, la gente tocaba las cacerolas, en fin, huelgas, etc. Con una represión bastante atroz, que era por la policía secreta y evidentemente los militares que estaban en el poder. En ese momento ocurrió un hecho muy lamentable, muy doloroso, en que una patrulla en una camioneta de militares en Santiago encontró a una chica y a un joven, hablemos, no sé qué edad tendrían, pero hablemos de entre los 22 y los 26 años, por decir algo, y eso lo supo todo el mundo, pero saber es una cosa y la legalidad es otra. Los rociaron con benzina y los quemaron vivos. Uno murió a los 4 días y ella está viva. Quintana es el apellido de ella, siempre me olvido el nombre de pila hasta el día de hoy, y vive en Canadá, pero ahora estaba en Chile hace poco. Finalmente se hizo un simulacro de un show de justicia y evidentemente no pasó nada. La explicación era que estos 2 jóvenes andaban con bombas Molotov en la ropa y fue un accidente porque se prendieron. Esa fue la explicación oficial. El juez cerró la causa, han pasado 30 años y hace no más de 2 semanas o 3 semanas
uno de los conscriptos, no sé si se comprende, es el militar, el joven que hace el servicio militar, que iba en la patrulla bajo el mando de otros, no aguantó más después de 30 años y una vida, lo voy a decir con palabras chilenas, como lo dice él, de mierda, acosado por sus fantasmas, porque le prohibieron hablar, hicieron un pacto de silencio, les pusieron abogados, le decían cuidado con tu familia. 30 años después, hace algunos meses, fue en octubre, pero se supo ahora, declaró lo que había realmente ocurrido, que era lo que todo Chile sabía. De manera que, al día de hoy, en Santiago, ustedes pueden ir en Google a cualquier periódico de Santiago y buscar el hecho y lo van a encontrar. Carmen Quintana se llama ella. Se van a dar cuenta que la reconciliación es un cuento largo, que muchas veces mucha gente no quiere saber más. Incluso las víctimas, porque están fatigados, porque están en otra. Un periodista antes de ayer en la televisión chilena en la noche dijo, ¿qué hablan de reconciliación? Si a los chilenos ya no les interesa, están en otra. Comillas, pasó la vieja. Pasó la vieja es un dicho chileno que ya están en otra cosa. Entonces, solamente quería partir en este momento que se está hablando de paz, entendiendo muy bien el foco, lo importante que son estos eventos, porque todas esas cosas son extremadamente difíciles. En China han pasado no sé cuántos años, más de 30, y recién hoy vamos a tener la verdad que sabíamos, pero no era legal, la verdad y la justicia que se esperó por más de 30 años, en un caso puntual, evidentemente. Bien, eso es un alcance con respecto a la conferencia anterior, y perdonen la confianza por compartirlo con ustedes, ¿no? Posteriormente voy a hablar acá de segregación social. Evidentemente aquí se dijo, yo soy entre físico, matemático, cientista computacional, etc. Me tocó estudiar en Chile en los momentos difíciles, probablemente como muchos de los jóvenes colombianos que están acá han tenido que estudiar largamente en momentos muy difíciles de su país. Me tocó estar en la universidad entre el 70 y el 75, que es el 73, el golpe de Estado, de manera que viví en medio de una gran turbulencia en mi país, y pasaron muchos años, y en el tiempo de las protestas, es decir, en los 80, yo volví a Chile después de mi segundo doctorado en Francia, y salí a hacer protestas, qué sé yo, y un gran científico francés que estaba de visita me dijo, Eric, juega tu rol de ciudadano como un ciudadano, no trates de ser más de un ciudadano, tú no eres un político, digamos, en el sentido que estás en un partido profesional, juega tu rol a concho significa a fondo, como ciudadano, pero lo que tu país quiere de ti, el mejor apoyo al proceso de futuro de los jóvenes de Chile es que seas en lo posible el mejor científico posible. Y es algo que digo acá porque me hace mucho sentido. Sin dejar de ser un ciudadano por ni un minuto, he tratado toda mi vida de ser el mejor científico dentro de mis posibilidades. ¿Okay? Y en ese contexto voy a hablar un poquito de algo que me interesé hace algunos años. Diría que lo de segregación empezó a darme vueltas en el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe, en Nuevo México, hace, diría yo, unos 8 años o algo así. Y voy a dar un antecedente, voy a ver si esto funciona. Bien, la segregación para nosotros los chilenos tiene un sentido bastante concreto. Somos un país que no se dice, pero lo digo yo, que soy chileno, algunos hay un chileno acá no puede decir, no, Eric, está equivocado, no importa, yo lo afirmo, somos un país bastante xenófobo. Claro, cuando no hay oportunidad de serlo, no lo somos, pero cuando la hay, la prueba histórica es que lo somos. Probablemente hay una base ahí más global y sociológicamente que decir este país o este otro, pero también ocurre en el nuestro. La primera migración en Chile importante ocurre, nosotros tuvimos una guerra muy cruenta con Perú y Bolivia, en el norte de Chile, la guerra del Pacífico, y allí había un montón de chinos, colíes, que eran esclavizados en las guaneras peruanas, que fueron liberados y terminaron siendo en buena parte ciudadanos chilenos. O sea, de ahí hay toda una línea de chinos, de ciudadanos chilenos, descendientes de chinos. Y posteriormente, esos mismos ciudadanos en los años 20, 30, vino una segunda oleada por el auge de la minería que en Chile se da en el norte, y se quedaron en el norte y fueron muy maltratados.
O sea, una xenofobia terrible. Aquí está la historia más o menos. En la década del 30 la representación en el norte fue significativa y había una mirada de desprecio y rechazo. Se hablaba de que esta gente llegaba, comillas, a degenerar, comillas, la raza chilena. Esto dicho en muchos ámbitos. El alcalde Tocopilla es una de las ciudades donde se centralizó eso porque es un puerto cercano a la gran minería. En el 31 pedían una serie de condiciones. Ciudadanos chinos son un peligro ante la raza, pueden degenerarla a través de la insalubridad o en la venta de carne porque eran carniceros, además les gustaba jugar. Entonces eso era muy mal visto, etc. En el diario oficial se hablaba de lo mismo, es decir, una gran segregación, pero aquí vuelvo al presente, y esto nos toca a nosotros como chilenos y a ustedes como colombianos directamente. Lo traje por eso. En este momento en Chile deben haber del orden de 100.000 colombianos. Orden. ¿Ok? La mayoría de ellos en el norte de Chile, evidentemente por el auge de la minería. Mujeres y hombres colombianos, generalmente gente bastante pobre que fue a buscar trabajo porque había trabajo en Chile, y en la ciudad de Antofagasta comenzó una brutal segregación, no física, pero acusando de todos los males del mundo justamente a los colombianos. Ya no son los chinos, porque los chinos ya están completamente al interior de la sociedad. No lo dije, pero después fueron los croatas. Yo soy descendiente croata. También éramos bachichas, ladrones, etcétera, etcétera, y ahora somos chilenos. Y ahora les toca a ustedes. En el norte de Chile, todos los males del mundo, prostitución, tráfico de droga, violencia, los colombianos. Me recuerdo un partido de fútbol, no sé cuándo, entre Chile y Colombia, que quedó la escoba. Escoba, es decir, quedó una cosa terrible en Antofagasta, peleas terribles. Evidentemente la culpa de quién es, colombianos. Y además ganaron esa vez, entonces ya imagínense. Bueno, eso ocurre hoy. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Alejandro Guillé, por ejemplo, este tipo es un senador bastante progresista. Sin embargo, se anda con cuidado y no dice lo que debería decir. Después se confirmó, yo hice un pequeño estudio, y se confirmó que el porcentaje de, comillas, extranjeros, en particular colombianos, que son importantes o presentes en el tráfico de droga en el norte de Chile, es ínfimo. No es significativo para todos los efectos prácticos. Los líderes de todo aquello y los que tienen el negocio son, no sé si decir a mucha deshonra, chilenos. Son antofagastinos o gente del norte. Entonces, todo esto parte de una película que se arma y que segrega. La palabra de base es segregar. Barrios en el norte de Antofagasta, barrios en otras partes. Entonces, a mí me hace mucho sentido hablar de segregación pensando en el caso chileno, en lo que está ocurriendo en este contexto, sin hablar de la segregación directamente entre chilenos basada en el nivel socioeconómico que existe en Santiago y en todas nuestras ciudades. Para eso voy a hablar de modelos de segregación. Me gusta mucho hacer esta charla, esta parte, que la he hecho en otras partes, esta parte de ahora, porque es, podríamos decir en francés, la boucle bouclée, o en español el rizo rizado. ¿Por qué? Ustedes ven esa foto, ven a un, no sé si esto se puede, no sé qué hice ahí, para apuntar, a ver, eso, ven a un niño colgado en un alambre de estos de púas, ¿ah? A ver, ahí está, eso, y esto es evidentemente, tiene toda la cara de un campo de concentración, pues lo es, y esto ocurre justamente después de Pearl Harbor en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de Pearl Harbor, todos los descendientes Nisei de japoneses, más los japoneses, en la costa oeste, fueron internados en campos de acopio, concentración, o como quieran llamarlo. Este es un caso. Evidentemente fueron segregados. Y en ese contexto, ahí voy a mostrar algunas transparencias, instrucción a ancestros japoneses, etcétera, a ir voluntariamente para confinarse. Allí tienen los campos. Es una cosa bien poco conocida. De hecho, solamente en el gobierno de Reagan se pidió excusas, comillas, públicas
a los norteamericanos de origen japonés que habían vivido todo esto y se les dio, comillas, $20.000 a cada uno. Eso fue, me parece, si me recuerdo bien. Pero yo eso lo presento ¿por qué? Porque aquí viene la paradoja, o no sé si la paradoja, sino que el rizo rizado. Este es un muy conocido revista de sociología matemática, muy antigua, y aparece este trabajo. Bueno, la historia no es tan así. Yo estaba haciendo, no conocía a este individuo Sakoda, yo no tenía la menor idea. Y estaba haciendo una exposición sobre segregación en forma más técnica en Francia, y yo dije, la segregación nace con el premio Nobel de Economía Schelling. Y alguien en el auditorio en algún momento levanta la mano y dice, Eric, no, la segregación nace en muchos sentidos, la segregación de verdad y los modelos de segregación nacen con un joven japonés, James Sakoda, que estuvo internado en los campos de concentración para la Segunda Guerra Mundial en California. Entonces, por eso mostraba los campos de concentración. Este personaje, James Sakoda, hijo de japoneses, sus padres, por lo tanto él también, él debe haber tenido 20, 22 años, no me recuerdo bien o algo así, fueron internados en un campo y con otros japoneses, y ahí él, viendo la relación que existía entre los norteamericanos, que eran los cuidadores, no sé si era policía, armada, gendarme, no tengo idea, los japoneses entre sí y los cuidadores entre ellos, dijo, acá hay un modelo de comportamiento humano que hay que modelar, hay que ponerle número, hay que hacer algo. Él no era de origen, llamémoslo matemático, físico, sin embargo, inventó el primer modelo de campo social discreto que posteriormente se evaluó en un programa de computador de la época. Y lo hizo estando en el campo y terminando su doctorado. Voy a correrme un poquito. Bueno, acá voy a volver atrás. A ver. Él, estando internado en el campo, le permitían salir. No era un campo terrible, no era como los campos nazis, ni mucho menos, pero era igual de terrible, un campo de segregación. Le permitían salir a hacer sus cursos, me parece, a Stanford, la tesis. Él sacó el doctorado el 45, aproximadamente 46, me parece que en la Universidad de Stanford, o Berkeley, vamos a verlo, después está la cita correcta, y su tesis es sobre modelos de segregación discreto inspirados por su estadía en ese campo. Y fue en los años 40, los 45, de manera que ese modelo ocurre por lo menos 30 años antes que todo lo que se conoció después. Lo que dije anteriormente, voy a volver atrás, ustedes ven que ese artículo dice online en el 2010, pero eso no vale. Este artículo es del año 71, o sea, él lo publicó el año 71, pero la investigación la hizo y defendió su tesis como el 45. Por lo tanto, es el absoluto precursor. Diría yo, más allá de segregación de los modelos discretos en ciencias sociales, discretos medibles, digamos, en ciencias sociales, mucho antes que Schelling, y publica su artículo el 71. Vamos a ver que Schelling, que voy a volver a eso un poquito más adelante, también en esta misma revista, en el mismo año, publica su artículo. ¿Okay? Pero el gran precursor y el que creó los modelos, Schelling es un caso particular, es James Sakoda. ¿Okay? ¿En qué se basa el modelo? Si me escuchan así todavía, que me quiero acercar un poco porque veo re mal. Entonces, esencialmente, él lo que toma es un tablero de ajedrez. Esto debiera ser de 8, tomé slides directas de su tesis. Toma fotos 8, tesis que no tengo, estas las encontré de milagro, es difícil. A ver, lo puedo tomar, sí, que me siento más cómodo moviéndome, soy inquieto. Entonces, él establece dos poblaciones, los cuadraditos y las cruces, y inventa una pequeña matriz de cómo se comporta una población con respecto a sí misma y con respecto a los otros, de manera
naif, de manera ingenua. Lo que es importante es que esa ingenuidad no le había ocurrido a nadie antes de él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él dice, mira, los cuadrados con respecto a ellos mismos son positivos, tienen una actitud positiva. Uno, les gusta estar juntos, eso significa, les gustaría, se sienten bien estar con lo de su nacionalidad, por decirlo así. En este caso, ambas poblaciones les gusta estar con los suyos y son indiferentes a los otros. Indiferentes porque cero, me da lo mismo. Entonces, él inventa una dinámica donde paso a paso cada individuo trata... en un paso uno elige un individuo y trata de cambiarlo de posición de manera que se sienta mejor de lo que está, medido por la cercanía a los suyos y a los otros. Y así hasta llegar, si es posible, a un equilibrio. Aquí el equilibrio se da, ciclo 1 es haber hecho cada individuo una vez buscando una mejor ubicación. Esto va así, pasa acá y finalmente se establece este atractor, donde ustedes ven, con respecto a los propios se veían bien, de manera que están todos juntos, y los otros también, y están cercanos acá de todas maneras porque no les interesa estar lejos, ¿vale? Es un modelo que lo llama Crossroad, que lo inventa. Otra cosa importante, en los 40, 42, 43 que estaba elaborando este modelo, este tipo, el uso de computadores era extremadamente incipiente. De manera que esta cuestión es prácticamente, en ese momento de haberla hecho a mano, poco menos. Posteriormente, en el paper del 71, hace un programa en un lenguaje que probablemente aquí los más viejos conocen, pero los jóvenes no, que es Fortran, que es uno de los primeros grandes lenguajes. Después hay otro modelo, esto es de sospecha mutua. Entonces les muestro este caso. Con respecto a sí mismos son indiferentes, pero con respecto a los otros, para nada. No quieren estar cerca de los otros, y después de hacer todo el ciclo de acercamientos, evidentemente se establecen lo más lejos posible en el tablero. Después, segregación, que es el que más me interesa acá, o uno de ellos, es que le gusta estar con los suyos, pero para nada con los otros. ¿Ok? Y ustedes ven que hay atractores que están muy diferenciados. Esto lo hizo exactamente para 6 y 6, no para 10 o 15 o 20 o mucho. No podía. O sea, esto era toda una cosa fenomenológica hecha prácticamente a mano. En fin, tiene modelos para todos, chicos y chicas, o sea, no les gusta estar con ellos, pero les gusta estar con ellas y viceversa. Entonces se arman las parejas, esencialmente es eso, ¿no? Aquí está, bueno, tengo que decir algo acá en este momento. El trabajo, después de haber descubierto Sakoda, que lo descubrí por esto que me dijeron en una conferencia, yo esto lo comenté con un estudiante doctoral, Pablo Medina, que debe andar por acá de la Universidad de los Andes hace algunos años, y es parte de su tesis doctoral. De manera que esta figura, por ejemplo, la hizo él. No sé si está por ahí, pero así reconozco para que después no se enoje conmigo. Trabajamos conjuntamente con él, con el profesor Sarama y otros colegas chilenos en este tipo de modelos. Es bueno decirlo. Aquí muestra un poco cómo se calcula, no quiero entrar en el detalle porque ahí tiene en el tablero, tienen los vacíos, los lugares vacíos, los lugares ocupados, etc. Esta es la matriz de cómo estoy con respecto a mi clase y con respecto a los otros. Es una matriz de 2×2 que tiene -1, 0 y 1, que es como los ejemplos que vimos anteriormente, y los movimientos que hace cada individuo. Esencialmente, sin entrar en delicadezas, en cada top de tiempo, un individuo trata de cambiarse a una posición vacía donde, en promedio, digámoslo así, o sea, como una atracción entre los planetas, se sienta mejor. Y eso se calcula numéricamente. Hay muchas más. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ¿qué es sentirse mejor? Eso es un arte, podemos ver 1000 maneras. Si se cambia la función sentirse mejor, cambian un poquito la evolución del modelo. Entonces, es esto lo que hizo Sakoda. La matriz de aptitud de Sakoda es esta. Tengo dos poblaciones, los redondos blancos y negros, esto con respecto a sí mismo, la población 1 con respecto al otro, etc.
De manera que si ustedes calculan, hay 81 tipos de matrices posibles de comportamiento. Pero eso ya es un poquito más matemático, por diversas simetrías de las 85, quedan en 45. O sea, lo que nosotros hacemos es estudiar todas y cada una de ellas dinámicamente en términos teóricos y de simulación con todo el poder que tiene un computador hoy en día. Esto es un trabajo original que estamos haciendo, estamos terminando prácticamente, y ahí está. Y el modelo, este es el campo local, este es el campo, digamos, cada individuo calcula esta cantidad. El delta es una función que es el valor de la matriz, o sea, si tengo dos estados, este valor va a ser +1 si me gusta estar con el otro, -1 si no me gusta, y 0 si es indiferente, y esto modula la distancia en que están dos individuos. Si yo calculo eso, es fácil ver que en muchas reglas, eso Sakoda no lo sabía, tiene asociada un funcional de energía. O sea, esto es lo importante. Todos los individuos, sin saberlo, solamente con su matriz de comportamiento, hacen algo que globalmente minimiza un operador que yo llamo la energía. Y acá, de nuevo, hay una cosa bastante interesante que está en el fondo de la definición de sistemas que se llaman complejos. Es decir, cómo individuos localmente hacen algo y globalmente emerge una conducta que obedece a un patrón que ellos desconocen. Doy un ejemplo en esta sala, aunque no es muy bueno, aquí están mejor distribuidos. Esto lo hacía Schelling en Harvard. Yo miro la sala y veo que radicalmente hay bastante menos público en la parte más cercana a mí, acá adelante. Eso no es que se hayan concertado. No están concertados para hacer eso. Pero generalmente ocurre, si están en un curso puede ser porque no quieren que el profesor lo indique con el dedo para preguntarles algo, o quieren estar ahí atrás para irse antes. En fin, es un comportamiento local. El comportamiento global es que las primeras filas están bastante vacías. ¿Okay? Eso lo remarcó Schelling en Harvard en una charla que hizo. Bien, se tiene una energía y si tengo eso, este es el modelo en una dimensión, es decir, acá, en vez de un tablero de ajedrez, para ver qué pasaba, tomamos una línea muy larga, donde cada individuo es como un tablero de ajedrez en una dimensión, interactúa con el de la izquierda y con el de la derecha, con ambos, en una línea larga que es un anillo muy grande, pues aquí debe llegar a los 64, 128, 512, no me recuerdo, pero es muy grande, y vimos qué pasaba con cada una de las reglas. Entonces uno observa que según un cierto parámetro que tiene que ver con la matriz, estos son los elementos de la matriz que uno está usando, por este lado, si el parámetro es grande, uno tiene comportamientos muy segregados. Están los blancos y los negros y los otros, o sea, se separan en dos clústeres, se segrega en dos poblaciones, las dos poblaciones. Sin embargo, cuando esto es más negativo o pequeño, son comportamientos muy antisegregados, y acá en medio ocurre un comportamiento mixto. Esto se puede observar también hacia acá, vienen repulsivos y hacia acá segregados. Esto que está acá ahora no es en una dimensión, es en dos, es en un tablero de ajedrez, pero en esta ocasión gigante, o sea, no es de 8 por 8. 64 por 64, 128 por 128, toma mucho tiempo hacer estos cálculos. Y se obtienen, ustedes ven que para gran segregación, miren los clústeres, todos los barrios, los blancos y estos se establecen en clústeres que son como conjuntos donde el barrio es todo esto que colinda con el barrio de los blancos, acá los grises vacíos, etc. Entonces se ve bien el fenómeno de segregación en barrios, en un plano donde estamos trabajando en un gran tablero de ajedrez, que es sumamente cualitativo. Ahora, eso ahora pasó al caso particular. Aquí retomo la paradoja de la segregación. Yo afirmo, y no soy el único, uno puede buscar en la literatura, hay como dos personas más, hay un alemán y otro que hemos reivindicado a Sakoda. Afirmo que el primer segregado de los modelos de segregación fue James Sakoda, de una injusticia bárbara.
publica primero, hace las investigaciones primero, y el que ganó todos los premios, ¿quién fue? Schelling. No es porque haya robado nada. Schelling no es culpable de nada. Schelling tiene un tremendo talento. ¿Ah? Pero el sistema hizo que Sakoda fuera conocido. Es como Borges diría, Jorge Luis Borges diría, bueno, los grandes fabrican sus precursores. O sea, pusimos el ojo en Sakoda porque está Schelling, pero es injusto. Eso es injusto, porque fue segregado, lo sacaron del conjunto. No con voluntad, pero con todos estos hechos. Un Nisei de segunda generación de japonés hace un doctorado, sin embargo, después se coloca a trabajar. Y estos otros detalles lo pueden googlear si quieren. Murió hace algunos años. Sakoda es muy famoso en el mundo. ¿Saben por qué? Es un especialista, de los grandes especialistas de origami. Se recicló. Dijo, ya, aquí con esto no me fue bien, me dedico al origami. Y se habla mucho de Sakoda a nivel del origami. Bueno, fue segregado y lo que aparece es el modelo de segregación de Schelling. ¿Cuándo aparece? Bueno, este trabajo, de manera que hay que decirlo acá, este es mi primer trabajo en esto, que lo hice en 2011, y yo estoy muy orgulloso porque el primer autor es mi hijo. Fue esclavizado por el padre en un campo de concentración local en Santiago para trabajar. Sergio Rica, que es un gran físico chileno, y yo hicimos este trabajo que salió en el Physical Review, una muy buena revista, y tiene que ver, les recomiendo este libro, capítulo 4, Sorting and Mixing, Micromotif and Macro Behavior. Es un gran libro, muy barato, en Kindle, se puede obtener, y muestra cómo se originó el modelo, está el paper original y todo. Y el modelo aparece, Dynamics Model of Segregation, de la Universidad de Harvard, en el mismo journal que les mostré donde publicó Sakoda, en el volumen 1, el 71, igual que Sakoda. Y Sakoda salió como 2 revistas antes, o sea, en el mismo volumen. Entonces, sin embargo, Sakoda no lo agarró nadie. Y este modelo se hizo famoso. Me atrevería a decir, no es 100% así, pero que Schelling con su modelo estableció no solo el primer modelo de segregación que Occidente conoció, sino que fue el primero en ver la emergencia a partir de situaciones locales, de comportamientos globales, de modo que, comillas, inmediatamente quedó como uno de los padres de lo que hoy en día se llaman sistemas complejos. O sea, emergencias incluso perversas de un sistema que no están en el cálculo de ninguno de los integrantes del sistema. Todo eso es Schelling, cosa que es cierto, él lo vio, él no copió a Sakoda, no conoció a Sakoda, lo han entrevistado posteriormente, pero la historia se la llevó él, se llevó todos los premios. ¿En qué consiste el modelo? 2 poblaciones, estados que llamamos negros y blancos, más y menos 1. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones en este caso, donde cada individuo, su barrio, este es el barrio, es un gran tablero de ajedrez que llamo con condiciones de borde periódicas. O sea, es un tablero de ajedrez donde el borde de este lado lo conecto acá y el borde de este otro lado acá. Es como una cámara de los antiguos neumáticos de vehículos. Es eso, allí juego. O jugaba mi hijo, digamos, con esto, ¿no? Bien, para ser justo. De modo que cada individuo acá está en un estado y más menos 1 y se va a sentir cómodo de acuerdo a un cierto umbral de tolerancia. ¿Qué significa umbral de tolerancia? El número, ustedes ven que acá hay 8 vecinos. Estoy tomando 8 vecinos. El umbral va a ir entre 1 y 8. Y va a ser un número fijo para el modelo. Cuando uno trabaja en estos modelos tan cualitativos y quiere sacar conclusiones incluso teóricas, lo primero que hace es relajar el modelo, alejarlo de la realidad hasta el punto en que puede sacar conclusiones interesantes. Y después traerlo de vuelta. Entonces este es el proceso que usualmente se hace en física hoy en día, de ir con el modelo hasta que sea todavía bien interesante, pero que ya se aleja de la realidad, porque nadie vive en una cámara de neumático, ni tiene exactamente 8 vecinos. Es una idealización.
Pero si nos permite sacar conclusiones interesantes, después podemos subir y hacer un modelo más real. Es como la idea de base. Que por lo demás el modelo hasta acá es igual al de Schelling, pero Schelling, de nuevo, tal como Sakoda, porque no sabía hacer otra cosa, lo hizo en un tablero de ajedrez 8×8, con piezas, y sus resultados son fenomenológicos. Dice, mira, yo moví acá y pasó tal cosa, etc. Acá nosotros sacamos conclusiones de todo el modelo. Entonces, ustedes ven acá, por ejemplo, el umbral de tolerancia lo llamo el umbral de felicidad. Voy a decir, dado teta es un número entre 1 y 8 fijo. Supongamos teta igual a 3. Hay 8 vecinos, estoy dando un ejemplo. Si yo estoy en una posición y de mis 8 vecinos hay 3 o más del otro color o del otro socioculturalmente distinto de mí, voy a sentirme triste, por eso hablo de felicidad, y voy a querer cambiarme de casa, de barrio. O sea, el umbral me va a producir el hecho de estar o no estar cómodo en el lugar donde estoy. Y eso es válido con el mismo umbral, lo cual evidentemente no es realista, para todos los individuos de la población de ambas clases. ¿Ok? Por ejemplo, acá, el umbral es 5. O sea, 5 de 8, yo diría que es bastante tolerante. Es decir, mira, si hay 5 o más de la otra población, me voy a querer ir. Pero si hay menos de 5, o sea, 1, 2, 3 o 4, me quedo donde estoy, no tengo problema. ¿Les queda claro? Y acá, bueno, uno muestra ejemplos. Estos individuos, ustedes cuentan, están en la condición que no están contentos. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Cómo cambia el modelo? Tienen todos los colores, está lleno, no hay huecos. Entonces, hago una lista, yo soy una especie de la municipalidad, por decirlo así, de la ciudad o una agencia de cambios, hago una lista de los descontentos de la clase 1, de los descontentos de la clase 2. Vienen a mí 2 individuos y dicen, nosotros nos queremos cambiar de casa. Yo estoy descontento en mi color y el otro también, entonces, ¿qué es lo que hago? Eso es lo más simple, podría ser un juego, alguna cuestión económica, pero en este modelo crudo hago un swap, es decir, los doy vuelta. Donde estaba el -1 coloco un 1 y donde estaba el +1 coloco un -1. Y así sucesivamente hasta tratar de alcanzar algún equilibrio cuando sea posible. Y aquí empiezan a ocurrir cosas bien interesantes. Bueno, ahí tienen un ejemplo de dinámica. Aquí tengo estos 2 individuos, están descontentos, ustedes pueden calcular para teta igual 5. Entonces los cambio, aparecen otros 2, esto va así, y finalmente llego a esto. Recuerden que esto es un neumático, o sea, esto de acá está conectado a esto y esto a esto de acá. Y se dan cuenta que se segregó totalmente el sistema. Quedó un barrio azul y un barrio amarillo. Hay segregación para teta igual 5 y se manifiesta en este ejemplo. Cuando cambio las escalas, el fenómeno es bastante similar. Esto es un toro o una cámara de 256, 56, 512. Esto es lo que uno ve en micro o en macro. Y acá tienen lo que a un físico experimental con computadores, a eso no me refiero a experimentos de laboratorio de verdad, hace siempre con estas cosas es que dice, voy a estudiar exhaustivamente este modelo. ¿Qué significa? Voy a estudiar todos los umbrales de felicidad, que van, el 1 es muy trivial, así que lo sacamos, de 2 a 7. ¿Ok? Recuerden que hay 8 vecinos. ¿Ah? Y hacia arriba es el porcentaje de una población con respecto a la otra. En la superior es 50%, o sea, mitad y mitad, 25% de una con respecto a la otra y 12% de amarillos, 25 amarillos, 50 amarillos. Ustedes ven que para teta igual 2 es una población. ¿Cómo se fija esa foto que está ahí? Se tiraron del orden de 1000 configuraciones iniciales al azar, con esa proporción de población, y se toma la que es la firma, el paradigma de todas ellas, la situación que ocurre de manera promedio, es lo que figura acá. Ustedes comprenderán que esto es como ruido, ¿eh? Se mueve todo el tiempo. ¿Por qué? Porque para esto se está moviendo, cambia después, pero algo muy parecido. Para teta igual 2 son sociedades que son bastante intolerantes. Basta que hayan 2 del otro color y yo me quiero ir.
no soporto. Quiero estar con los míos, no soporto. Teta igual a 3, para lo mismo, miren qué interesante esto, se crean segregación muy fuerte, se crean dos barrios y la frontera es casi una línea recta entre los dos barrios, ¿se dan cuenta? Y acá, para el 25% de una, fíjense lo que ocurre, si miran lo amarillo, hagan un ejercicio de mirar solo lo amarillo, o sea, los 4 rincones de ese mono, péguenlo como una cámara, ¿qué es lo que va a aparecer? Más o menos. Una circunferencia. Un asunto redondo. O sea, se segregó y el barrio de los amarillos, que son minoritarios, es junto con ellos mismos, exponiendo el perímetro de una circunferencia. En el caso anterior, exponían una línea recta. Y acá se ve claramente. Cuando son muy poquitos, circunferencia circunferencia aproximada, evidentemente. Si subo el umbral y voy a la mitad, justamente se establecen en una línea recta. Aquí, en vez de circunferencia, son patrones que matemáticamente se denominan convexos, es decir, convexos porque yo tomo 2 puntos interiores y todo queda en el interior, etc. Y por acá empieza a haber más ruido. 5, 6. Se llega a este tipo de atractores y evidentemente para 7 son, llamemos, una sociedad bastante tolerante en que prácticamente no hay dinámica, porque, oye, tendrían que haber 7 del otro color para que yo me sienta incómodo, ¿no? En fin. Entonces, todo lo interesante aparece acá. Yo diría entre 3, 4 y por acá. Hay que decir que nosotros establecimos que cuando el umbral de tolerancia es mayor y estricto que la mitad, o sea, 5, 6, 7, existe de nuevo, sin que la gente lo sepa, que está jugando ahí, un funcional de energía que minimiza. Y lo que minimiza es muy interesante, nosotros lo demostramos, lo que se minimiza es el perímetro de los barrios. O sea, una población con un umbral dado teta, 3, 4, 5, etcétera, cuando está haciendo este movimiento de cambio porque no están contentos con su umbral, lo que al final ocurre es que aparecen clústeres segregados donde el perímetro del barrio se trata de hacer mínimo. Y ustedes comprenderán que si yo tomo un conjunto pequeño de amarillos con respecto a los otros, el perímetro que más me conviene es el que me da la circunferencia. Si lo colocan como un cuadrado va a aumentar, etc. Si yo tomo 50 y 50, la mitad, ¿cuál es el modo más pequeño de establecer una frontera del barrio? Es dar vuelta el toro y colocar una línea recta. Eso minimiza la energía que está detrás. Y es eso lo que ocurre con este tipo de fenómenos. Este es el fenómeno cuantitativo, este es el funcional. Lo que hay que decir es que en esto no es que uno haya, comillas, descubierto esto de la nada. ¿Qué ocurre? Que la visión nuestra como matemático físico con mis colegas es que el fenómeno de segregación tiene algo que ver con el modo en que se magnetizan los materiales. Y eso es un modelo que en física ha dado premios Nobel y que se llama el modelo de Ising. ¿Ah? No sé si ustedes han visto muchas veces, no sé si sobre Bogotá ocurre eso, bandadas de pequeños pájaros que se mueven y van cambiando, que es maravilloso, van dando figuras y es como si tuvieran un jefe y andan todos para el mismo lado, o un cardumen de peces. Todos esos fenómenos tienen que ver con este fenómeno, pertenecen a la misma clase de fenómenos aproximadamente. Magnetización, segregación, cómo la frontera que establece una burbuja de jabón cuando uno juega, lo mismo ocurre en este modelo. Aquí están cómo los distintos, para distintos teta, este teta es muy intolerante, nunca converge, se queda acá arriba en cuanto a la energía, no minimiza nada, y para los otros, teta igual 4 y 3, se tiende a minimizar los perímetros de los barrios, y hay segregación. Entonces, la interpretación geométrica ya la di. Acá, evidentemente, esto es el mismo modelo, pero uno lo que hace es tomar nuevos vecindarios, cambiar las cosas y obtiene el mismo tipo de fenómenos. Aparecen elementos diagonales y después, desgraciadamente, es un PDF, así que no puedo hacerla andar.
esto es un edificio en un cubo. O sea, este, en vez de ser en 2 dimensiones, una cuestión, están todos conectados con todos, pero en un cubo. Entonces, lo que se ve en colores allí, que no tengo la película acá, son las fronteras entre los barrios. Y esto en el cubo converge a una circunferencia, una cáscara, tal como una burbuja de jabón. Y voy a dejarlo hasta ahí para tener la posibilidad de interactuar con ustedes. En resumen, quisiera decir 2 cosas. Primero, este modelo de segregación que parece tan cualitativo, tan ingenuo, a partir de él se derivan modelos bastante más realistas que estamos trabajando en este momento. Por ejemplo, en Santiago digitalizamos, lo tomamos de Google en alguna parte, el mapa completo de las calles y los vecindarios, que es un grafo finalmente, de Santiago de una parte, donde el vecindario de cada casa no es exactamente 8, pueden haber 3, 2, 1, están avenidas y qué sé yo, y estamos estudiando según nivel socioeconómico fenómenos dinámicos de segregación, a partir de este modelo de base. Esa es una alternativa. El otro, apareció hace no mucho un paper que tiene más bien un origen sociológico, pero apareció en Science, donde se hicieron medidas en Manhattan, tengo entendido, Nueva York, más global, un poquito más global, en Nueva York, sobre 4 poblaciones, medidas directas con entrevistas, negros, orientales, latinos y comillas blancos. A los 4 se les mostraba un círculo y decía, si usted vive acá, ¿cuál sería la proporción ideal de las poblaciones que le acabo de nombrar en su entorno? Y se hicieron eso muchas veces, estadísticamente válido, y eventualmente están los 4 círculos, es decir, cada población en general le da importancia a su propia población. Por ejemplo, los blancos, el círculo tiene un porcentaje blanco, no me recuerdo de memoria, pero debe ser el 60%, o sea, el resto puede ser otro y ahí decae. Los de las otras poblaciones, con respecto a sí mismos, decaen un poco, quedándose siempre sobre el 40%. Entonces, este modelo significa que ya no hay un umbral de satisfacción, hay un umbral con respecto a las otras poblaciones, son 3 umbrales. Entonces, ese modelo sería extremadamente interesante de desarrollarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué elegí ese tema para hablar aquí, que estaban hablando de la paz? Bueno, ya lo dije. A mí, un profesor francés, cuando estaba quedando el desparramo en mi país, me dijo, mira, soy un gran ciudadano, pero trata de ser el mejor científico posible, porque eso va a contribuir a que tu país sea mejor. Entonces, elegí el tema más cercano dentro de lo que yo hago al día de hoy, porque me parece que es mostrar cómo un científico que viene de la matemática, la ciencia de la computación y la física, se puede aproximar a la sociología o a fenómenos sociológicos de una manera seria, sin por eso tener respuestas. Actualmente, termino con eso, en Chile acabamos de ganar un proyecto de mediano tamaño, solo con sociólogos y filósofos, que se llama modelamiento de crisis. ¿Qué es lo que es la crisis? ¿Cómo se ve venir, si se puede ver venir una crisis? ¿Cómo cambia la estructura de un país después de una crisis? ¿Es elástica? ¿Es inelástica? Realmente es inelástica, no se vuelve jamás a lo mismo. ¿Qué pasa después? Estamos estudiando eso, ocupando en particular este tipo de herramientas en un diálogo muy abierto con gente que viene de humanidades y ciencias sociales, que a mi juicio es una gran barrera que existe al día de hoy entre las ciencias exactas, comillas exactas, y las ciencias naturales y sociología y humanidades. ¿Ok? Muchas gracias. Buenos días. Hola. Muchísimas gracias por su exposición. Ayer una profesora nos comentaba acerca de la predisposición y la disposición que tenía la población colombiana sobre convivir y estar cerca, digamos, a población desplazada, desmovilizados y diferente pues población que se puede clasificar a raíz de este proceso que nos podría llevar a un posconflicto. Entonces, pues a mí me parece muy pertinente ver esto, porque también asociándolo con algo que sucedió recientemente en Bogotá, y fue la intención de poner un barrio de personas desplazadas
en un sector, digamos, acomodado de la ciudad y fue rechazada por los pobladores de este sector tajantemente. Entonces, pues yo sé que usted se enfoca en lo matemático, en los modelos, pero tiene conocimiento pues de un hecho ya fáctico, como lo que propone analizar en Chile, sobre los movimientos, digamos, poblacionales así, y ¿qué ha acaecido tras esos movimientos? A ver, no, a través de los modelos, es decir, en el día a día, Chile tiene una gran segregación, sin lugar a dudas. Es decir, yo creo que no me recuerdo un hecho así de concreto. Tal vez te doy uno para que comencemos a ver cómo es la segregación en términos menos dramáticos que el que tú acabas de contar. ¿Qué debe ocurrir también en Colombia? Que los buenos futbolistas, no sé, Falcao y compañía, los que ganan mucho dinero en el extranjero, que no son muchos, también los hay en Chile, que ganan una cantidad grande de dinero, ¿qué es lo que hacen? Compran coches maravillosos, Ferraris, qué sé yo. Pero si usted, no sé si ocurre en Colombia, si ustedes han observado, es raro ver un futbolista de estos que han emergido y que ganan millones en euros, que anden en Mercedes-Benz. Observen. No sé acá, en Chile no. Yo averigüé porque soy curioso. Tratan de no venderles, para que no se eche a perder la imagen de la marca. Eso es segregación. Bueno, te estoy dando ejemplos de ese tipo. Si en mi país normalmente hubiese una predisposición a que en los barrios de Santiago, que Roberto conoce muy bien, pusieran un barrio muy especial para solo descendientes de primera generación, digamos, de mapuches, o de gente que tuvo serios conflictos, o de inmigrados que partieron al extranjero con Pinochet, en Chile inmediata no podría ser. No veo cómo lo aceptarían. No creo tampoco que sea una buena solución, ¿ok? Pero, yendo al punto, a mi juicio, el reinsertar poblaciones en el contexto de una ciudad, aparte de ser un fenómeno delicado, a mi juicio, reinsertarlos en bloque a ellos mismos con una frontera con respecto a los otros es una muy mala solución. Ahora, en Europa, me consta, porque yo viví en Francia muchísimos años, en algún momento se creyó que se podía eliminar la segregación y ahí hay toda una parte que yo no tengo muchos elementos para darlo, pero que es arquitectural, ¿ah? Desde Le Corbusier y por allí, etcétera, estos dominios sociales donde utópicamente iban a convivir desde el lugar donde los niños pequeños iban a ser guardados, hasta profesionales con obreros o qué sé yo, que fue un enorme fracaso. ¿Ah? Entonces, es bien difícil. No tengo respuestas, pero yo creo que va infinitamente más allá que el modelo. Intuitivamente, por lo que yo conozco y lo que he visto, me parece que insertar un conjunto X así, en medio de una ciudad o de un barrio, produce serios problemas. Otro fenómeno de segregación que es bastante interesante, hay una película justamente sudafricana que se llama La Zona 5, creo, donde aparecen unos extraterrestres, que es una metáfora, los extraterrestres, otro cuento. Es una muy buena película sobre la segregación también, de cómo insertar un barrio en medio de otros. Hola, buenos días. Bueno, pienso que celebro pues mucho esta conferencia, me parece muy interesante. Yo soy tecnóloga de sistemas de información y socióloga de la Universidad del Valle, y sencillamente quería hacer pues este comentario, y es que justamente el ejercicio de esta escuela de verano en algún momento pues me pareció muy, pues en un momento digamos de curiosidad sociológica, estuve como observando un poco cómo interactuábamos, porque pues aquí hay personas de diferentes regiones, de diferentes disciplinas, y pues obviamente no, en mi curiosidad sociológica obviamente no hice pues algo así tan juicioso, pero sí un intento de simularlo computacionalmente como nuestras interacciones, ¿sí? No habitacionales, pues porque obviamente no vamos a conformar un barrio, pero sí más desde la interacción, como quiénes interactuaban más con quiénes, en qué espacios, en qué lugares salían, pues un poco es demasiado interesante pues este diálogo que tratamos pues de establecer aquí en esta escuela, ¿sí?
y muy importante pues también esta tendencia de establecer un diálogo entre las matemáticas y las ciencias sociales. De pronto sí tenemos como muchas barreras y como muchas, ¿cómo decirlo? Bueno, muchos prejuicios incluso. Pero bueno, celebro su conferencia y muchísimas gracias. Muchas gracias. Solo una cosa, o sea, muchas gracias, pero tu interés de establecer un modelo es muy factible y yo diría que la aproximación más fácil, sobre todo para todos aquellos y aquellas que no vienen de un origen... ¡Ay! Me dieron las muelas, pero de un origen, llamémoslo, de ciencias exactas, matemática, física, computación o qué sé yo, el modelo que más se presta es el de Sakoda porque es muy simple. Estableces tu pequeña matriz, tienes 3 grupos, 4 grupos y le das más, menos unos y ya estás jugando. Es como un ajedrez interesante. De hecho, Sakoda se entretenía en su campo de concentración, ¿no? Te puede servir. Yo creo, además, hago publicidad. Si te interesa realmente caminar, y a los que les interese, por acá está, al menos está Pablo. Pablo es un especialista, ahí se puede parar y mostrarse, a ver, le da vergüenza, pero Pablo es, o sea, aquí yo hablé, esos monos que vieron, la mayoría, al menos la mitad son de Pablo. Así que, muy bien. Sí, bueno, primero, gracias, mil gracias por la conferencia muy ilustrativa. Quisiera pedirte que nos digas algunas cosas sobre cómo ves la aplicación de este modelo en sistemas biológicos. Ah, perfecto. Sí, una muy buena pregunta. Sí tiene aplicación. Sobre todo, hay una primera... Esto lo hace aplicable... Hay un montón de papers, o sea, de trabajos donde se puede ver. No me recuerdo de memoria las citas, pero las hay, primero. ¿Por qué es aplicable? Primera condición, que sistemas biológicos, es decir, acá se parte de la premisa que la regla es local, no hay una comprensión del todo por cada uno de los agentes, más allá que la tenga, ¿ok? De manera que hay una dinámica ciega basada en un principio de base. En la agregación celular hay células o elementos en diversos contextos biológicos que se atraen y se repelen de acuerdo a principios biofísicos o bioquímicos locales y forman estructuras. Y hay muchos papers donde se estudia, no exactamente el modelo Schelling, pero cosas de contacto y agregación muy similares a estas en el contexto biológico. Existen. ¿Okay? Hola. Yo soy abogada y no tengo ninguna experiencia o conocimientos en este tema, pero al oírlo se me ocurre que estos países caracterizados por una diversidad cultural, religiosa, étnica grande, por ejemplo, el caso de la ex Yugoslavia, o cuando hablamos de Palestina con Israel, donde vemos que en un mismo territorio hay diferentes grupos étnicos o religiosos, podría, al utilizarse este modelo, evitar que se lleguen a confrontaciones armadas, agrupando o modelando o segregando las diferentes comunidades o grupos. En la medida, o sea, es una cosa, lo que voy a decir es una banalidad, no tiene que ver con el modelo. Aquí estoy hablando con Eric Goles, con ciudadano de un país y tiene algún cierto mundo, punto. Los mejores lugares donde me ha tocado estar y que me siento cómodo en un ambiente, llamémoslo, se habla aquí de paz, interesante, pacífico, que hace crecer a todo el mundo, son lugares donde hay poca segregación, donde conviven. Uno de ellos es, una vez que se produjo, en el ámbito científico, es decir, cuando yo voy por el mundo a un congreso, voy a encontrarme con israelíes, colombianos, chilenos, blancos, negros, amarillos, de todos colores, trabajando en un ámbito específico, y eso es muy válido. Es decir, si fuese más numeroso, porque ya hay un fenómeno de segregación anterior a eso, porque yo estudié, porque el otro no importa. Pero si eso fuera muy numeroso, la comunidad científica en cierto contexto, en ámbitos específicos de la matemática o la física, muestra que los que están ahí, los que llegaron, por supuesto, porque antes ha habido procesos de segregación, independiente de donde vengan, lo que crean o no crean, la posición política que tienen, hay un ambiente de creatividad que es súper positivo. Segundo,
En algunos lugares que me ha tocado estar, la segregación es baja. Y también, pero no es por imposición, no es por decir, oye, hay una ley de minorías que permite que pase esto, esta corrección, sino que en una a priori segregación baja, y la verdad es que para el trabajo que yo desempeño y donde vivo, etcétera, se siente mucho mejor, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo tratar? O sea, yo creo que es sano tener un nivel de segregación bajo. Lo que muestran estos modelos ingenuos que he mostrado acá, y naif, y que muchos sociólogos lo han estudiado después, en términos más profundos, es que curiosamente hay como un sistema contraproductivo, que por más que uno, autoridad, pensadores país, ministerios, organizaciones internacionales, traten de evitar la segregación en un sentido, ¡pum!, va a aparecer en otro. O sea, tú dices, ya, en este barrio va a vivir el 10% de no sé qué, de los más desposeídos con no sé qué cosa. O a la universidad van a entrar, porque son muy segregados, tal tipo de población, en el caso de Chile, Estados Unidos, donde sea. De algún modo, el sistema llega a un equilibrio y produce y emerge otro tipo de segregación. Es lo que me ha tocado constatar en muchos modelos, por una parte, y que me ha tocado conversar con gente que, por lo menos en Chile, tiene algo que ver con fenómenos más reales. Ahora, esto es re humilde, o sea, en el mejor de los casos, ¿qué estamos tratando de hacer en Chile? Es tomar datos de los censos, le llaman censo acá también cuando toman toda la población, que lo más divertido de Corazón Chile es que esto lo debería haber hecho García Márquez, ¿no? Les cuento esto. En Chile, en el último censo, salieron unos datos maravillosos y el tipo que estaba a cargo de los censos estaba medio loco y era mentira. Entonces, tenemos un cuento irreal a nivel país que no les cuento. O sea, García Márquez podría haber escrito sobre eso. Pero, suponiendo que los datos censales sean suficientemente correctos, lo que nosotros tomamos son los censos y tratamos de estratificar un modelo dinámico de segregación en Chile, a partir de ajustar y darle más realidad a los modelos que manejamos. La idea de futuro sería al menos entregarle a los gestores de políticas públicas, educacionales u otros, un modelo más o menos realista, con colores, de cómo ha ido evolucionando la segregación en Chile, por ejemplo en Santiago por barrios, lo cual es bien importante para establecer políticas escolares. ¿Dónde va el niño a estudiar? O a lo mejor la segregación se da a priori por el tipo de colegios que hay en un lugar. ¿Dónde va a estudiar? ¿Con quién va a estar? ¿Qué piensa el padre con respecto a ese niño que va a estudiar en un lugar? ¿Qué quiere? ¿Quiere que aprenda técnicas o quiere que tenga una red donde haya gente con mucho dinero de manera que el día de mañana, etcétera? Entonces nosotros ayudamos un poco a eso, queremos, ¿eh? En fin. Creo que una cuestión muy importante es cómo pensamos que un otro es diferente. Cómo se inicia estos modelos. Y, por ejemplo, ¿por qué decimos que alguien con piel diferente es otro? ¿Y por qué no decimos que uno que es muy alto es diferente? Correcto. Igual. Y enseñé en Doha, en Arabia, y ahí pregunté a una alumna cuál es la diferencia entre Shia y Sunni de Islam. Y ella me dijo que es una gran diferencia. Los de Shia oran a horas diferentes que los de Sunni. Correcto. Sí, tienes toda la razón. O sea, muchas gracias. El ejemplo es excelente porque muestra, y él lo dice un poco irónico, un hecho banal. Oye, no nos soportamos porque ellos oran a las 3 de la tarde y nosotros, no sé, a las 12 o algo así. Pero si uno empieza a hilar ese pequeño hecho, oramos a horas diferentes, por lo tanto comemos probablemente a horas diferentes. Dormimos la siesta a horas diferentes. Hacemos ruido hasta más tarde porque nos acostamos después. Y, de nuevo, cómo algo ínfimo produce una bifurcación en el tiempo que transforma justamente un hecho irreconciliable. O sea, es un excelente ejemplo. Eso está detrás de estos modelos, evidentemente, no está ahí. Hay otro ejemplo que es bastante trivial. Por ejemplo, yo no sé cuáles son los equipos, hablo de fútbol, no porque me guste mucho el fútbol, sino que es algo muy universal, ¿no?
En Chile hay dos equipos importantes, Universidad de Chile y Colo-Colo. O sea, el resto como que no existe. O sea, eso hay, pero no importa. Entonces, y a la gente le preguntan, ¿y a usted por qué le gusta la Universidad de Chile o Colo-Colo? Y le dicen, porque le gustaba a mi padre. O porque nací escuchando en la radio el partido de Colo-Colo o el otro. Pero eso bifurca en el tiempo y produce unas cosas terribles. Si uno va a un estadio se matan. Aquí probablemente ocurre entre un par de equipos lo mismo. Cosas pequeñas que tienen, si uno las deja evolucionar en el tiempo, una respuesta realmente, una emergencia muy perversa. Bien. Buenos días. Yo quería complementar la respuesta a la pregunta que hizo Paulo. Yo trabajo con membranas celulares sintéticas y una de las gráficas o de los resultados que vi de la simulación, yo dije, no, ahí está lo que yo trabajo. Yo no hago simulaciones, yo saco imágenes de membranas celulares, pero es lo mismo. Entonces son dos tipos de ingredientes, llamémoslo así, dos tipos de lípidos diferentes que componen la membrana. A ellos les gusta estar juntos. Energéticamente es mejor estar con el mismo que con el diferente, y ocurre exactamente igual, se minimiza la frontera entre las dos clases de lípidos y se forman lo que yo llamo islas. Vale. Entonces esa es una aplicación en los sistemas biológicos de eso. No, por supuesto. Muchas gracias. Hay hartos trabajos sobre ese tipo de cosas. Hay gente que lo simula, o sea, que simula en el ámbito biológico. Un físico diría, yo soy menos físico, que lo que tú acabas de decir, más estos modelos, más los modelos de los peces, pertenecen a la misma clase de universalidad, que detrás de la contingencia, en tu caso biológica o sociológica acá, pervive un mismo modelo que es minimizar un funcional. Entonces, minimizar la energía del sistema en medida de algún modo. Hola. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con la que le hacía el profesor, y es, uno parte del hecho, cuando modela, de que hay una cierta condición de aversión o de afinidad con el otro, de alguna manera. Uno podría pensar que eso está regido por ciertas convenciones sociales, por de donde venimos, bueno, etcétera. ¿Alguna vez usted ha modelado qué efectos tiene un cambio en las convenciones? Es decir, por ejemplo, ha habido un proceso de segregación, pero por razones de educación, lo que sea, cambian las actitudes de los elementos hacia los otros. ¿Cómo responden después de haber estado segregados? Lo hemos hecho parcialmente, pero dentro del mismo tipo de modelo. Es decir, lo que hemos hecho es, suponte, tomé un nivel de tolerancia en un modelo de los 8, esos que hablaba yo, teta igual 4. O sea, que cuando hay más de 4 a mi lado me quiero ir, ¿ok? Y eso me llevó a lo que yo denomino un atractor, a un modo en que se establecieron los barrios en la ciudad. Y después, como tú dices, siguiéndote el hilo de lo que me acabas de preguntar, cambió la política, la cultura, pasaron los años, los barrios están ahí, y tú dices, ahora la gente, es bastante menos, intolerante, y el teta subió a 6. Y veo qué pasa, veo cómo cambia. Eso lo hemos hecho al interior del modelo, pero no en términos rigurosos, porque evidentemente cuando yo digo el umbral de tolerancia cada uno es un chiste, es una cosa matemática que rinde muy poco cuenta de lo que te pasa a ti en la cabeza cuando vives en un sitio. O sea, tú vas a tomar en cuenta con alguna importancia, hay gente, yo lo digo esto, por ejemplo, me ocurrió en Francia. Hay gente que no le gusta el olor a comida con muchas especies. Entonces, en el barrio vivían indios, de la India me refiero, y el olor a comida, que a mí me encanta por lo demás, era muy fuerte, y hay gente que no soportaba, que reclamaba, que no se querían ir, que era el colmo. Una cosa tan como esa, pero yo vivía al lado y a mí probablemente me molestaban otras cosas. O sea, llegar a buscar una medida razonable es re difícil. Evidentemente, si yo quiero modelar en términos rigurosos,
podría ir a un edificio de departamento y hacer una encuesta a cada una de las personas y decirle más o menos, tener una matriz de más o menos cómo toma la decisión de quedarse o irse de allí. Pero evidentemente eso no me va a permitir posteriormente generalizar y abstraer resultados de un modelo como este, porque se me va a hacer muy difícil. Entonces siempre estás en este cuento entre lo irreal del modelo, que no es mentira, pero es irreal, con algunos aspectos cualitativos que te dan metáforas de lo que ocurre, y lo real que está en este otro extremo. Y todo el arte de los grupos que modelan y que trabajan juntos, esto es multidisciplinario, ¿eh? Ojo. O sea, esto para hacerlo bien hay que hacerlo con sociólogos, etcétera, no solamente un matemático con un físico, ni mucho menos. Es ir acá, converger a un punto en el medio donde uno obtiene resultados válidos, pero que de alguna manera puede controlar lo que ocurre y medirse estos parámetros, ¿eh? Es eso lo que hay que tratar de lograr. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la exposición que nos acaba de hacer. Considero que el ofrecimiento a pensar en la problemática social y en general cualquier otro problema desde esta lógica de análisis que nos hace es muy rica y yo creo que tiene muchas aplicaciones. Desde la primera pregunta que le hicieron hoy se ve que posiblemente tiene aplicación en tema, por ejemplo, de los desmovilizados o el asunto de la población desplazada en general. Uno también puede mirar, uno a veces piensa en términos de lo bueno o lo malo de estos modelos y uno diría, ¿es bueno o malo que se segreguen la población? Porque lo mira en términos de un principio como el principio de la tolerancia. Si uno mira la tolerancia, diría es mejor esos modelos en los cuales hay mucha tolerancia en los sistemas. Pero si uno se pregunta por otros valores, y aquí es la pregunta y un poco la invitación a pensar eso, si lo pensamos en términos de cooperación. Estoy hablando de la conferencia que el profesor Juan Camilo Cárdenas nos hace y es un gran valor la cooperación. ¿Cómo hacer que coopere la gente? Posiblemente cuando vemos estos modelos de segregación, quiere decir que la gente se une, los que comparten valores, los que comparten algo. La cooperación puede ser mucho mayor cuando hay segregación que no cuando hay tolerancia. Me imagino un modelo de tolerancia, por ejemplo, donde muchos individuos de manera aislada, sin preocuparse por el otro, tolerando al otro, no comparten valores, no, no cooperan entre ellos. Entonces son otra lectura que se le puede hacer. Mirar el modelo no desde la tolerancia, sino desde la cooperación. ¿Y cómo ve usted una posible análisis de ese tipo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, más o menos de este tipo hay una multitud de modelos que aproximan el fenómeno de la cooperación entre individuos. Desde teoría de juegos, por decirlo así, una teoría matemática bastante desarrollada, y que más aún aquí en Colombia hay muy buenos especialistas en diversos niveles, en diversas universidades, hasta simulaciones con los guiados solo de cooperación. Ahora, cruzar las dos cosas, segregación y cooperación, yo no lo he hecho, pero me parece brutalmente interesante. O sea, doy un ejemplo donde cuando escuchaba la pregunta se me viene a la cabeza que nosotros, dije que teníamos un gran proyecto sobre crisis en Chile, y una de las cosas que estamos viendo la crisis es en educación, el modo en que el país quiere, comillas, educar a sus jóvenes a nivel básico, medio y universitario. Entonces uno se da cuenta que allí, y que ocurría en Estados Unidos cuando yo vivía allá en algún momento también, no sé si hoy, que de pronto hay algunos colegios donde no son, en Chile la educación es prácticamente, está en la educación pública secundaria, pero la mayoría de los profesionales mandan a sus hijos a colegios pagados o subvencionados. Es más delicado, no voy a entrar en el detalle, pero hay ciertos lugares donde, digamos, barrios donde, comillas, hay una cierta exigencia de que los jóvenes vivan en el barrio para ir al colegio. Entonces, hay mucha gente, no sé si mucha, esto no es una estadística, pero hay gente, yo conozco personas, y es algo que se hablaba en Chile hasta hace algunos años, que están dispuestos a hacer lo necesario para que su hijo o cambiarse de casa al barrio en cuestión, o que se vayan, o que tengan como un domicilio donde la tía, de modo que tengan acceso a ese colegio, aunque el ambiente que hay alrededor en el barrio para vivir es de otro tipo de clase social, socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces allí, la educación en este caso, a través de los colegios, impone en algún sentido algo en que decir, mira, cierto, a mí no me interesa vivir acá porque me siento súper infeliz,
Pero por otra parte, tengo acceso a una mejor educación para mis hijos. O, por otra parte, y extremadamente importante, este barrio es infinitamente menos violento que el donde yo vivía, que salía a la puerta y me robaban todos los días, cosa que ocurre en Chile en un montón de barrios. Entonces, yo que ahora tengo dinero, estoy dispuesto a vivir en este barrio donde cada vez que sale el vecino, poco menos que me escupe, porque me mira menos, muy mal, pero estoy tranquilo. O sea, de verdad, volviendo a la pregunta, me parece muy pertinente cruzar los factores, porque finalmente, como decía el gran, no hay un factor que nos explique para estas cosas. Hay un gran poeta chileno, Nicanor Parra, que cumplió 102 años, creo, 101 parece que está, que siempre hay una frase muy buena, decía, ¿y usted qué es lo que es? Refiriendo a su condición humana, decía, mira, somos un embutido de ángel y bestia. Y yo creo que el modular y tomar diferentes parámetros es realmente algo infinitamente más realista que lo que yo presenté acá. Pero por otra parte, hace todo más difícil de simular o de abordar. Buenos días, pues yo soy estudiante de Ingeniería Química y pues la verdad desconozco un poco lo del tema de las ciencias sociales como tal, pero me suena interesante de que si esto es un modelo, pues entonces es algo que nos permite como predecir, ¿no es cierto? Entonces sería, la pregunta en sí, o sea, es interesante de pronto aplicarlo, en el, digamos, por ejemplo, si se llega a firmar lo del Tratado, lo de la Paz, ¿qué pasaría, digamos, si se involucra otra vez a las personas del conflicto armado? Si de pronto se puede hacer una predicción, si es mejor a estas personas darles, digamos, su campo, digamos, en el casco de ellos, pues en el casco rural, o si se involucra con las personas que fueron afectadas directamente con ellos, o si, digamos, se pueden involucrar al casco urbano, o sea, digamos, como decir como una predicción de qué sería lo mejor, sin la necesidad de que llegue a pasar y mirar las consecuencias, digamos, del postconflicto que se puede generar de las personas que fueron afectadas, o si se dejan ellos apartes, o si se mandan a las ciudades, que serían como las posibilidades de pronto sociales más amplias para ellos. Sí. A ver, bueno, hasta donde yo puedo dar una respuesta súper modesta, porque soy bastante alejado de todos los términos de aquello, pero primero quiero colocar, lo digo en inglés, un gran warning. Una sociedad que se dejara manejar por los modelos que hacen tipos como yo se iría al diablo rápidamente. O sea, ojo con los modelos, ojo con todo aquello. A ver, lo digo yo, que yo vivo de eso y los hago. No es que sean malos, es que una sociedad extremadamente tecnocrizada, por decirlo de alguna manera, que solo toma su decisión en base a modelos, está equivocado. Justamente los sistemas complejos muestran que la toma de una decisión sí necesita modelos, y muchos, y de todo tipo, pero los gestores sociales, los que van a definir una política social urbana o lo que fuere, los tienen que tomar en cuenta. ¿Pero dentro de qué? De una mirada extremadamente más amplia, que incluye opiniones sociológicas, etcétera. Por ejemplo, en el caso de reubicar gente, con lo que me decías tú en la pregunta, evidentemente se pueden hacer modelos. Evidentemente los modelos pueden dar una idea de algo interesante, pero eso, ¿cómo lo voy a cruzar? ¿Con qué? Tengo que tener información de campo, preguntarle a esa gente qué quiere, qué destrezas tiene, preguntar a la gente de la ciudad, hacer encuestas, cómo estarían recibiéndolos, hacer una cosa urbanística. O sea, es extremadamente complejo, o sea, es una cosa plural y muy compleja, donde los modelos juegan un rol, pero en absoluto es el rol principal. Me parecería un error. Doy un ejemplo en Chile, bastante menos dramático, incluso un poco jocoso o divertido, que ocurre en el primer gobierno de Bachelet. Se lanzó el Gran Santiago, que les copiamos a ustedes el ¿cuánto se llama acá? Transmilenio. Que en ese momento, yo no sé lo que piensan hoy día en Bogotá ustedes, pero a nosotros los chilenos o a los especialistas chilenos lo encontraron muy bueno. Y dijeron, esto es lo que hay que hacer en Santiago, que era un caos total lo que había antes. Tú conoces bien, Roberto, aquello. Y se tomó el Transantiago, pero a la chilena. ¿A la chilena qué significa? Que 2 años antes los 2 mejores equipos de ingeniería industrial, o los 3 mejores de Chile, que son muy buenos, de la universidad A, B, C, hicieron las encuestas de origen-destino, cuánta gente se desplaza por hora, qué bla, 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 qué bla, el material que hay que comprar, se encargaron los buses, se hizo la investigación de operaciones, se hizo todo, y un buen día, así,
Dijo, parte el Transantiago, habían paraderos con un letrero con indicaciones. Si usted va entre A y B, haga la. Quedó el espanto a tal nivel que en la primera semana ocurrió, yo lo vi en la televisión, si es que la televisión dice la verdad, cosa que no sé, pero yo lo vi, que un grupo de personas desesperadas en un bus que no entendía nada, secuestró al chofer y dijo, llévenos a este barrio. Entonces, y fue un caos, o sea, cayó políticamente el presidente, todo quedó el espanto. ¿Dónde está el error? Entrevistan a uno de los jefes de ingeniería de una de las grandes universidades y dice, el modelo ingenieril, el problema está bien resuelto y lo que usted está viendo en la tele es el porcentaje de todo proyecto que produce problemas, que es el 1%. Pero hay cosas donde uno no puede aceptar el 1%. No se consideró para nada la parte política, sociológica, cómo somos los chilenos, los santiaguinos en particular. No sabemos leer. Si a mí, yo tengo un montón de doctorados, pero me pasan una instrucción de este porte en una planilla un día de frío en la mañana en Santiago para ver cómo me tengo que ir al trabajo, no voy a entender. Y murió. Al día de hoy, después de algunos años, funciona un poco mejor. Y me acabo de enterar, no, lo digo en toda confianza, que parece que ustedes tienen problemas ahora con el Transmilenio, así que estamos en las mismas aguas. Bien, gracias. Todavía queda una pregunta, parece. Profesor, le habla Juan Sebastián Bonilla. Me pareció muy interesante su exposición y agradecerle pues por permitirnosla escuchar. Pensando en modelos y pensando en lo que usted está trabajando, se me ocurrió una idea y no sé si también se haya desarrollado o se esté trabajando en eso. Es respecto a que la globalización hoy en día nos está afectando porque nos está haciendo perder nuestra identidad y al mismo tiempo está haciendo perder nuestra cultura. No se podría pensar en un modelo, bien dicho, tal vez de segregación, que nos vuelva a retornar tal vez en ese campo específico de la cultura, es decir, pensar en un modelo, por ejemplo, aplicable a una población que ya su identidad no es muy marcada, pensar en un modelo para que se implante ahí y que vuelva a haber como esa segregación, entre comillas, de cultural, porque es que yo me pongo a pensar que la cultura es muy importante porque cuando se fortalece la cultura en una región, eso ayuda también a potencializar como los diferentes pensamientos y diferentes investigaciones. Entonces no sé si sería viable un modelo así en un futuro no muy lejano, porque yo veo que estamos perdiendo mucho la identidad. Okay. A ver, se me ocurren 2 o 3 cosas así muy rápidamente y de manera de nuevo ignorante mía con respecto a eso. Con un estudiante mío que está haciendo el doctorado, lo debería terminar el próximo año. Tenemos un doctorado en sistemas complejos en Chile que funciona bastante, yo estoy súper, publicidad, muy entusiasta con eso. ¿Okay? Bien, bienvenidos todas y todos los que quieran hacerlo. Este estudiante está estudiando una cosa súper puntual en un modelo que es el origen, parte del origen de los lenguajes, orientado a una cosa más particular todavía, que es cómo se originan el modo en que uno nombra una cosa, los sinónimos. Entonces uno ve en los modelos que más o menos es coherente con lo que ocurre, es que uno parte con un montón de modos de nombrar algo y que en el tiempo, muy lentamente, teniendo condiciones espaciales, al final ocurre que converge a un sinónimo. La mesa se dice mesa, estoy hablando en español, mesa. Hay sinónimos, pero esencialmente mesa y en general pocos sinónimos. Entonces, se tiende a perder diversidad, por eso me acordé de lo que tú hablabas. O sea, en la medida que tomo el espacio más grande, en que las comunicaciones son más rápidas, empiezo a perder diversidad. Es un hecho que se constata, pero estoy hablando del lenguaje. Esa es una cosa. Segundo, tú hablas de la cultura como un modo de mejorar la relación entre las sociedades y los seres humanos. Yo estoy de acuerdo en principio, o sea... yo soy un intelectual, vivo de aquello y vivo para aquello. No es que viva solo porque me dan un salario, vivo para aquello, es mi vida. Sin embargo, hay que decir que hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Es decir, doy una o dos. Una, recordemos lo que ocurre en la Alemania nazi. Nadie podría decir que el nivel cultural de Alemania era bajo, en promedio de algún tipo. Sin embargo, tuvimos evidentemente 50.000 variables más. Lo que quiero decir que la cultura es una variable entre tantas. Ese es un ejemplo. Y hay muchas sociedades en que ha ocurrido eso. La sociedad chilena. Antes del 70
En Chile nosotros los chilenos nos creíamos los ingleses de América, injustamente. Aquí en Chile no pasa nada, quedó un espanto que no les cuento y ustedes ya lo han leído rápidamente. Probablemente la sociedad colombiana puede tener ejemplos parecidos. Es decir, que la cultura es un elemento, pero no es el único, ni mucho menos. Doy otro ejemplo. A mí me tocó en 2 o 3 ocasiones, hace ya 10, 15 años, ir a Cuba por asuntos más bien científicos o de gestión, cuando era presidente del equivalente de Colciencias. Y me ocurrió lo siguiente, es decir, el nivel de educación, mirado en superficie, yo no hice un análisis, el acceso a la universidad, los títulos de ingeniería, etcétera, era muy bueno. Sin embargo, toda la gente con que yo conversé, que conversé con mucha gente, me preocupé, eran muy letrados, tenían una gran cultura y no tenían trabajo. Entonces, moraleja, la educación no es lo único que permite que una sociedad se desarrolle bien, es un ingrediente, por cierto. Ahora, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es el modelo? Pues bien, ustedes tienen una escuela de verano y habrá que tener muchas más, y yo también, para llegar a aquello, pero por el momento caminemos.